Hola a todos, comenzamos un día más este congreso que está dedicado a los invernaderos solares y que está impulsado a través del programa europeo Qt Solar. Es un método de producción europeo sostenible y muy saludable que nos permite poder consumir frutas y verduras de la máxima calidad a lo largo de todo el año. En 30.000 hectáreas de producción en invernadero se consiguen las ensaladas de 500 millones de europeos, principalmente en los meses más fríos, en el invierno. Estamos dedicando este congreso a repasar temas muy interesantes. Si la primera jornada nos gustó, esta viene con mucha fuerza. Vamos a centrarnos en la alimentación y vamos a dar paso a nuestra primera ponente, que es una de las divulgadoras más influyentes de España en este momento. De hace ya algo más de una década que dejó la farmacia para dedicarse al mundo de la divulgación científica y sanitaria. Es doctora en farmacia, graduada en nutrición y en óptica, y es docente del grado de nutrición de la Universidad Isabel I. Seguro que muchos la están siguiendo ya en Instagram y también en los diferentes programas de televisión en los que participa: La Sexta Noche, Zapeando o diferentes programas como Órbita Laica. También la podemos ver en Telecinco o en Telemadrid. En medio de la actual pandemia también ha lanzado la iniciativa Mascarillas Boticaria en beneficio de la investigación y de la acción social, y es autora de los libros El jamón de York no existe y El paciente impaciente. Ha recibido el premio Estrategia NAOS que otorgan el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Con nosotros está esta mañana Marian García, boticaria García. Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a este congreso, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros por la invitación, porque además es una línea que comparto plenamente. Te agradezco mucho la presentación que me has hecho, y antes de empezar con la charla quería comentar, al hilo de lo que decías de la iniciativa de las mascarillas solidarias. Precisamente una parte de la donación, 40.000 euros, se han donado a FESVAL para que compre cámaras frigoríficas, porque yo hablé con FESVAL, me preocupaba mucho pues, los bancos de alimentos, ¿no? Quería donar comida en esta situación de crisis, y las soluciones que ellos me ofrecían pues no encajaban mucho, porque yo decía, pero yo quiero frutas y verduras, ¿no? No podemos, no, es que son frescos, es que, digo, bueno, pero hay verduras congeladas, ya, pero es que no tenemos neveras, digo, pues compremos neveras. Y entonces hemos comprado cámaras de refrigeración, pero grandes, valen 13.000 euros cada una, y tenemos una en Toledo, otra en Ciudad Real, otra en Ávila y otra en Zamora. O sea que realmente ahora hay una iniciativa sobre conseguir más cámaras frigoríficas, y creo que es muy importante porque la alimentación saludable puede llegar, y a veces pues no hace falta que sea fresco, se puede congelar perfectamente y conseguir ese objetivo. Bueno, la verdad es que estás haciendo un trabajo fantástico en tiempos muy complicados, en tiempos muy difíciles, Marian, pero es tu momento. Vamos a escuchar lo que tienes que decirnos. Al final mantendremos de nuevo una breve charla para plantear distintas cuestiones, así que si te parece vamos con la primera ponencia del día: alimentación, bulos y factores de riesgo. Boticaria García, cuando quieras. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, pues aquí quería comenzar con un tuit que tenemos ahí, porque Gaby Castellano, estudiante de arquitectura. Bueno, pues como veis, pues tiene una imagen de perfil, pues es personal, con sus muñequitos, con su perrito, y un buen día pues decide compartir este tuit, concretamente pues el 30 de mayo del año pasado. Dice: la cera que le ponen a la cáscara de la manzana para que brille más y llame la atención, ¿no? Y hay una imagen que se hizo viral, tiene, si lo veis abajo, 16.300 retweets, y una imagen pues, de un señor con el cuchillo ahí quitando la manzana. Más imágenes con esa cera escandalosa, y bueno, había algún comentario crítico a su tuit, como: en casa es lo que más nos gusta, de hecho roemos la cera y tiramos la manzana, ¿no? Porque son bulos tan absurdos que llaman la atención. Pero realmente hay mucha gente que se los cree. Tenemos iniciativas como la de Maldita Ciencia, como Neutral, que se dedican a desmontar este tipo de bulos.
Y claro, cuando ellos hacen este tipo de post, ¿de qué sabemos sobre la cera que recubre la fruta? Bueno, pues ellos explican de manera muy sencilla que realmente las ceras se tienen que añadir o se añaden a las frutas como agentes de recubrimiento para replicar esa cera natural que de manera natural tienen las frutas o que tienen las verduras o las hortalizas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es una ventaja que sea más brillante y más atractiva, pero que principalmente lo que se quiere es protegerla de sustancias externas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que según comentaba el compañero divulgador Miguel Ángel Urueña, dice, ayer una chica alertó sobre la presencia de cera en las manzanas. Tenía 800 seguidores, ha logrado 14.000, luego subió. Dice, hoy lo hemos rebatido, Farmagema, maldita ciencia, pero suman 457 retweets, o sea, muy lejos de los 16.000 retweets que había conseguido ella. Alberto Brandolini tiene una tesis, quiere decir, es muy simpática, dice, bueno, que la cantidad de energía necesaria para refutar un bulo, pues es de un orden de magnitud superior de la que se requiere para producirlo. Es decir, es mucho más difícil rebatir un bulo que al final lanzarlo. Yo cuando empecé en esto de la divulgación, realmente tenía como muchas ideas en la cabeza de rebatir bulos es muy importante. Con el tiempo ha cambiado un poco el paradigma y me he dado cuenta de que más importante que rebatir los bulos es sembrar. Y es sembrar información para que cuando la gente le llegue algo diga, uy, esto me suena a mí que no es verdad, ¿no? Es más importante para mí ahora mismo construir en positivo. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos para la alimentación saludable con respecto a las frutas, las verduras, las hortalizas? Bueno, pues un montón de mitos populares. Mitos populares, pues, por ejemplo, como que la fruta engorda después de las comidas, ¿no? Lo que engorda después de las comidas son las natillas, pero de las natillas nadie habla. Lo malo es la fruta después de las comidas. Se le da por añadirle mitos a alimentos que son saludables. El clickbait es otra amenaza. 8 verduras que debes comer y 8 que no debes comer. Eso es un titular para enganchar. ¿Cómo que 8 verduras que no debes comer? ¿Cuáles son las verduras que no debes comer? ¿En qué guía nutricional está la verdura que no debes comer? Con la salvedad de los nitritos en los bebés que empiezan con la alimentación complementaria, no hay ninguna verdura que no debas comer en personas sanas. Bueno, pues es un titular de clickbait. O estas son las mejores y las peores frutas y verduras que puedes elegir en el súper. Y se quedan tan anchos, ¿no? Y ves el cuerpo de texto y hablan de pesticidas y fertilizantes químicos, de la modificación genética, de cosas que dan muchísimo miedo y que en realidad a día de hoy están perfectamente controladas y no suponen ningún riesgo. Pero qué fácil es arremeter y de hablar de las peores frutas y de las peores verduras. Nadie habla de cuáles son, del mismo modo, los mejores y los peores helados. Nada, comemos helados y nadie se mete con ellos. Y luego tenemos la industria, por otro lado. Ahí tenemos unas barritas, unas barritas con fruta o con supuesta fruta. Este es solo un ejemplo de cuantísimos... por ejemplo, la industria láctea también, que incluyen los yogures o que incluyen los cereales, cantidades mínimas de frutas y, sin embargo, hace pasar el alimento como si fuera saludable. Hay gente que piensa que tomando esa barrita, pues porque pone Apple, pues ya está tomando una manzana. Y a lo mejor no es exactamente la cantidad que lleva esa barrita, pero ese tipo de compuestos, de productos, suele llevar cantidades que son irrisorias. Resulta mucho más interesante para la población en general, y se ha llegado a esta dinámica, hablar de la comida rápida en lugar de las ensaladas que comentabas antes de los 500 millones de personas que consumían estas ensaladas. Y el colmo lo tenemos aquí, que cuando hay gente que, bueno, pues lo estamos haciendo bien. Esta foto la tomó mi hermano en California hace unos años en un viaje. Bueno, pues en una tienda de conveniencia compró una bandeja que en principio debería estar estupenda, con brócoli, con coliflor, con zanahorias, pero ya incluyen su chocolatina como parte del menú, ¿no? O sea, no se concibe tomar esas frutas, esas verduras o esas hortalizas sin meterle la cuñita del Kit Kat o de los Snickers por ahí. ¿Es necesario? Bueno, pues ese es un poco el reclamo también. ¿Qué podemos hacer ante todo esto?
Bueno, pues como decía, para mí lo más importante ahora mismo es hacer divulgación y es sembrar. Sembrar para que podamos recoger más adelante. Y en este sentido se están haciendo campañas estupendas. Espíritu crítico. Dentro de esta misma línea, ayer estuve también con las personas que producen el Bimi en España, que es una alternativa que es pues relativamente nueva, es una especie de brócoli que tiene, es entre brócoli y espárrago. Bueno, pues realmente explicando que cuando aparecen los llamados superalimentos, que no existen, hay que tener en cuenta que el Bimi puede ser una opción fantástica, una alternativa más, es fantástica para dipear, es dar alternativas para que la gente coma frutas y verduras, eso puede ser una manera de combatir el hecho de que mucha gente no quiera comerlas, pero explicando que no tiene propiedades sobrenaturales. Explicar también que todos estos reclamos de tomates caseros o de la abuela, pues que no hay abuelas en España suficientes como para hacer tanto tomate. Hay que despertar ese espíritu crítico. O dar alternativas, como por ejemplo pueden ser los zoodles, estos tallarines de zanahoria con calabacín, que son una manera pues, más divertida o más simpática de que la gente coma. Entonces yo me dedico básicamente a hacer esto, a hacer charlas divertidas, potenciando, y realmente puede tener efecto. Hay que combatir todos estos bulos que están presentes en nuestro día a día, iniciativas como esta, de 5 al día con salud sin bulos, pues las frutas con más azúcares no pueden ser consumidas por personas con diabetes, ninguna fruta es mejor que otra para las personas con diabetes, lo importante es el contexto de su consumo, ¿no? Hay estos bulos que están muy extendidos y que realmente hacen muchísimo daño en la población. El tema del azúcar de la fruta, por ejemplo, es algo en lo que se debería hacer muchísima más pedagogía. Y como os decía, relacionado con el viaje de ayer, es importante cuando hacemos divulgación contar con el engagement. ¿Qué es el engagement? Pues el engagement al final es lo que hace que Mickey Mouse y ese ratón de ahí, los dos sean ratones, pero uno tenga un montón de likes y de seguidores y el otro no tenga ninguno. Es decir, lo que hace que la gente se enganche, tenga ese compromiso, tenga esa fidelidad al seguidor. Tenemos, por ejemplo, a Dulceida, que tiene 2,8 millones de seguidores, que es probablemente el influencer, una de las influencers más potentes en España. Tiene 2,5 millones de seguidores. El telediario de la 1, bueno, pues puede tener esa cuota, ese 1.700.000 seguidores, ¿vale? Pongo esto porque más o menos, no todo, según el algoritmo, el porcentaje de gente de los 2,8 millones de seguidores la acaban viendo pues más o menos 1,7, que es lo que ve la gente del telediario. Es decir, Dulceida abre la boca y la escucha tanta gente como ve el telediario. Entonces es muy importante utilizar las redes sociales porque la pegada que tienen es grande. Yo descubrí cuál era la pegada que podía tener en redes sociales. Estaba de vacaciones en Split, en Croacia, y en el desayuno, sobre la marcha, cogí un poco de avena, un poco de fruta y empecé a preguntarle a la gente qué le parecía más saludable. Y me di cuenta que en vez de hablar de lo más saludable para desayunar es esto o lo otro, si tú en tu vida lo integras o si tú les vas contando cosas en tiempo real, como os decía ayer, eso ayuda mucho a la difusión. Yo sé que esto antes no era así, pero estamos en otra nueva era. Antes la comunicación no existía en las redes sociales, antes la gente consumía información, leía libros de otra manera, ahora no, ahora la gente quiere informarse y ya no leyendo un post en internet, quiere informarse viendo stories o viendo un TikTok. Y creo que hay que asumirlo y actuar en consecuencia. Yo llevo hace 3 años en una campaña con una cadena de supermercados muy importante en España, junto con el Club de Malas Madres, haciendo divulgación sobre hábitos saludables. Vamos al supermercado, cogemos a influencers, nos enseñan qué es lo que comen, llenan su carro de la compra, les explicamos cómo pueden mejorarlo. Y este tipo de acciones con personas reales, con personas de la calle, es al final la mejor manera para combatir esos bulos y esa desinformación, porque al final son su espejo y la gente quiere imitarles y ser como ellos. Al final, estos claims como el de la comida real o el come fruta coño, bueno, pueden parecer tonterías, pero hacen que la gente se adhiera. Tenemos ese plato para comer saludable de Harvard con la mitad de frutas y verduras. Esto es imprescindible. Que la difusión sea muchísimo mayor porque tenemos a mucha gente anclada todavía en esa pirámide alimentaria en la que la base
son los cereales. Yo por mi parte contribuyo con el hashtag Platos Portugal. Yo cuando vi el plato de Harvard dije, mira, la mitad es como la bandera de Portugal, mitad verde, mitad rojo, y le digo a la gente que su plato se tiene que parecer a la bandera de Portugal. Y entonces comparten platos con el Platos Portugal. Aunque claro, hay gente que me dice, es mi deber informarte por aquello de hacer patria, que la bandera de Alcorcón tiene los mismos colores que la de Portugal y está más cerca, ¿no? O sea, hay cada uno ya barre para casa, aunque yo creo que come Portugal suena un poco mejor que come Alcorcón. También comparto platos, pues platos de mis hijos, estas son unas lentejas, simplemente puestas pues, de una manera un poco simpática, una bandeja que hace que los niños, estos son, bueno, pues mi creatividad llega donde llega, ahí abajo tenéis los zules de zanahoria y de calabacín, pues simplemente ponerlo un poco más mono o tener algún homenaje especial hace que los niños también se puedan iniciar en esto. Y te puedes acabar encontrando con que acabas hablando de la alimentación saludable en revistas como Telva o en Vogue, donde hasta hace relativamente poco, de ninguna manera una farmacéutica que habla de nutrición pues tendría cabida. Este tipo de bandejas acabaron en Yodona. Bueno, pues esto es una muestra de los platos de gente que me envía su comida todos los días y que se acuerda de echar más verde y más rojo por aquello de comer Portugal. Son todos platos que yo he recibido en las redes sociales, ¿no? Hay gente que, bueno, se le ocurra más, como estas, y otros que se dejan ahí la tortilla a medio comer, pero los queremos a todos. Niños que empiezan con el baby led weaning y los padres ponen el hashtag Platos Portugal, o adolescentes que corren una carrera y sus padres también se acuerdan de poner el hashtag Platos Portugal porque es como alimentan a sus hijos. Esto me causa algún problema porque también a veces recibo algún mensaje del tipo, pues yo más que mi marido, mi hija pequeña me dice, mamá, no veas más a esa mujer, la Boti, que cada vez me quita más cosas. Pues claro, no hago más que decir, pero en el fondo yo soy tengo una postura, todo el mundo lo sabe, absolutamente flexible, pienso que hay que vivir, pienso que no hay nada que esté absolutamente prohibido, pero sí que mantengo la teoría de que lo que compramos en el supermercado, lo que tenemos en casa, debe ser saludable porque ya se encarga la vida de ponernos en circunstancias, cumpleaños, fiestas, etcétera, para comer todo lo que nos dé la gana, ¿no? Con mensajes como este, ¿no? De una persona que me pide consulta y que tiene estas dudas. Dice, cuanta más mejor, pero por mí, dice, ¿me recomiendas algún momento preferente en el día para comerla o que evite algún tipo de fruta en algún momento? No sé si lo que dicen de que por la noche la fruta mejor no es cierto. Yo la digiero bien siempre, pero me gustaría evitar acumulaciones de azúcar. Es gente que tiene estas dudas y que las consulta y muchísimas, miles de personas con estas dudas a las que se pueden ayudar con las redes. Yo escribí un libro en 2019, que es El jamón de York no existe, en el que hay un capítulo dedicado a frutas y verduras, en el que me dedico a desmontar estos mitos. Comer fruta después de las comidas engorda, comer fruta por la noche engorda, las personas con diabetes no pueden tomar fruta. Y también en positivo, ¿no? O sea, las verduras en bolsa, que es la cuarta gama, el nitrógeno y el dióxido de carbono está en las bolsas, ¿no? De las ensaladas, eso cambia el sabor de las verduras, eso es malo, la atmósfera modificada, bueno, pues desmontar toda esta serie de mitos que muchas veces son limitantes para el consumo de frutas y verduras cuando lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Y la sorpresa fue que cuando se publicó el libro, bueno, pues entre los 3 libros más vendidos, 2 de ellos eran el de Carlos Ríos, Come Comida Real, y el mío, que es el que está abajo y que en la Feria del Libro, los 2 libros más vendidos de no ficción del año pasado, fueron precisamente estos 2, el de Come Comida Real y el del Jamón de York. Que los 2 libros más vendidos de la Feria del Libro de no ficción estén dedicados a la comida saludable y principalmente a fomentar el consumo de alimentos frescos y hablar, ¿no? de los problemas de comer productos ultraprocesados, creo que ya dice mucho de lo que estamos avanzando, aunque hay que avanzar, hay que seguir avanzando. Y nada, con esto termino, han sido solo unas pinceladas de cómo creo yo que se deben enfocar las cuestiones con respecto a bulos en alimentación y espero que os haya sido útil.
Muchísimas gracias por esa presentación. Yo creo que es el tiempo para plantear algunas cuestiones, algunas preguntas. Tú y yo nos encontramos ahora mismo sin mascarilla, pero estamos en la distancia. Este congreso tendría que haberse celebrado de manera presencial y ahora, como todos, es digital, ¿no? Ya que estás con nosotros, vamos a aprovechar, yo creo que es una pregunta interesante para todos, ¿cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunitario en estos momentos a través de la alimentación? Los mensajes tienen que ir en torno a el plato de Harvard, hablar a la gente de que realmente esa alimentación en la que la mitad de lo que coman sea frutas y verduras, eso es lo que realmente va a mejorar su sistema inmunitario. Una alimentación en la que la mitad sean frutas y verduras, un cuarto sea proteína saludable entendida como las aves, el pollo, el pavo, el pescado, las legumbres, frutos secos, y otro cuarto que sean alimentos integrales. El hecho de fomentar este tipo de alimentos y alertar de que precisamente los alimentos que no se encuentran en este plato de Harvard, precisamente los alimentos ultraprocesados con grasas trans, con muchos azúcares, fomentan la obesidad y que realmente la obesidad es un factor de riesgo para el coronavirus. Y esto es muy importante. Se publicaron el estudio Aladino hace nada, hace unas semanas, en el que hemos visto que el 40 y tantos % de la población española infantil de niños tienen sobrepeso u obesidad. Esto es una burrada. O sea, la mitad. Estamos hablando de que la mitad de los niños prácticamente tienen sobrepeso u obesidad. Pero es que lo gordo es que 9 de cada 10 padres, en ese estudio, Aladino, piensa que su hijo con sobrepeso está normal. Y 4 de cada 10 padres que su hijo tiene obesidad, también piensa que no tiene ningún problema. Claro, si no sabes que tienes un problema, realmente tienes uno mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso es muy importante insistir, o sea, este sobrepeso, esta obesidad, realmente sí que puede ser negativo en el coronavirus. Y otra cosa, bueno, si decimos qué alimentos en concreto pueden ser saludables, los CDC realmente de lo que hablan es de fomentar el consumo de esa alimentación del plato de Harvard, y como algo concreto, pues se dicen consume vitamina C, pero la vitamina C, porque ayuda a mantener el sistema inmunitario. En España, en general, según la encuesta, los datos de NIDE, vamos bien de vitamina C. Te habla también de la vitamina D, que ahí sí que el 80% vamos regular, con lo cual, bien, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la vitamina D en la alimentación está en poquitos alimentos, está en el pescado azul, está en los lácteos, en el queso, en la yema del huevo, y que el 80% en general viene del sol, con lo cual es muy importante pues este paseíto o en la ventana, con la ventana abierta, tomar el sol, solo 10 minutos, 15 minutos sin protección en la cara, luego hay que ponerse protección. Pero sí que se habla mucho de la importancia de la vitamina D y también se habla del zinc, que bueno, el zinc al final es un mineral más desconocido, que lo podemos encontrar en alimentos integrales también, pero que realmente no nos obsesionemos con nutrientes en concreto, sino con alimentación global. Y no dejar de lado el ejercicio físico. Sabemos que cuando nos movemos, cuando hacemos ejercicio, cuando andamos, cuando nos activamos, por nuestra sangre, al mejorar el sistema circulatorio, lo que se hace es que las células que nos defienden se activan y que corren con más facilidad por nuestro cuerpo. Es decir, están más alerta que si estamos nosotros aletargados. Así que no olvidar nunca combinar lo que es la buena alimentación con el ejercicio físico. Estamos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a ver las cosas de arriba abajo. No sé si eso, bueno, lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? En Instagram, todo lo vemos desde arriba hacia abajo. Quizá para que comprendamos la pirámide alimenticia habría que darle la vuelta ahora, María. No sé qué opinas. Bueno, realmente creo que es la pirámide, no sé si es la pirámide belga, la que directamente la ponen invertida y que en la base son frutas, sí, es la belga, en la que realmente es al revés. O sea, ellos te plantean el triángulo al revés y en la parte de arriba lo que están son las frutas y verduras y en la parte de abajo lo que está son, no sé si hay un pastelito. Bueno, no, de hecho, en la parte de abajo de la pirámide belga lo que está es el aceite, aunque sea aceite de oliva, y el pastelito está aparte, está incluso fuera de la pirámide. O sea, a diferencia de la pirámide tradicional, que en la cúspide está el pastelito, aquí te ponen un círculo rojo fuera los pasteles, los refrescos, y en la pirámide invertida, pues arriba tienes
las frutas, verduras y hortalizas, y abajo el aceite, que aunque sea saludable, tienes que consumirlo en una proporción mucho menor que el resto. Y creo que sí, por supuesto. O sea, la vida ahora es en vertical y si desde luego una pirámide en la parte más alta, que parece lo mejor, vemos el azúcar, pues no ayuda desde el punto de vista pedagógico. Mira, este programa Qt Solar, este programa de promoción e información para los consumidores europeos, está impulsado por productores de frutas y hortalizas del sureste de España. Principalmente los invernaderos solares se concentran en las provincias de Granada y de Almería. Hay 14.000 familias que son productoras, por lo que es un sistema social muy sostenible. Hay decenas de miles de puestos de trabajo en torno a esta producción. En una de tus diapositivas veíamos al inicio de tu presentación, ¿no? Algunos de esos bulos que se transmiten en torno a las frutas y verduras de invernadero, ¿no? Que son transgénicas, que se utilizan más pesticidas, cuando precisamente es todo lo contrario, ¿no? Naciones Unidas ha reconocido recientemente que este es uno de los métodos de producción del futuro a los que hay que prestarle atención para garantizar una alimentación saludable para las próximas generaciones. Quizá frente a la industria alimentaria a estos productores les está faltando comunicación, ¿no? Absolutamente. O sea, es decir, hace falta mucha pedagogía, porque realmente muchas veces estamos pensando que lo más natural y lo mejor, por decirlo de alguna manera, es, bueno, pues que la naturaleza siga su curso. Pero la naturaleza, si sigue su curso de manera habitual, sin que tú intervengas con la investigación que tenemos y con los conocimientos que tenemos, pues al final los cultivos pueden ser mucho más eficientes, puede haber mucho más desperdicio alimentario y no estamos avanzando, porque estamos dedicando tiempo y recursos a cultivos que no van a seguir adelante. En este sentido, con respecto a los pesticidas, pues hay muchísimos bulos, hay muchísimo miedo. Ahí creo que, bueno, pues los medios muchas veces, en esos titulares que comentaba, pues que no son muy acertados, pero realmente la gente sigue teniendo esa percepción, ¿no? Del pesticida malo. O no, es que si no es agricultura ecológica no es bueno. Bueno, pues la agricultura ecológica tiene otros pesticidas de origen natural, pero también se utilizan pesticidas. Tienes el azufre, tienes los piretroides, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esto, cada vez que doy algunas pinceladas en Instagram, siempre me sale algún detractor, pero yo creo que al final es mucha más gente en la que va calando el mensaje y la que va abriendo un poco su mente a pensar que realmente no hay ningún problema y saber que la legislación está ahí, que en Europa además tenemos unos controles muy estrictos, que la EFSA es muy estricta al respecto y que en España, si tenemos unas frutas, hortalizas y verduras que llegan al supermercado, vengan de una huerta de aquí al lado, vengan de un invernadero, vengan de donde vengan, tenemos la absoluta garantía de que esos productos son seguros, porque si no, no estarían ahí. Eso es un lujazo y una suerte que tenemos. Así que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Boticaria García, muchísimas gracias, ha sido un placer, mucha salud, hasta la próxima, seguimos conectados desde los invernaderos solares.